El título de la lección de esta semana me llamó mucho la atención. Testigos de Cristo como Mesías. ¿Somos testigos de Cristo? ¿Qué hace un testigo? Esta semana la lección nos invitó a analizar la vida de Juan el Bautista, Felipe, Natanael y Nicodemo, basados en el versículo para memorizar, Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significan estas palabras de Jesús a Nicodemo? ¿Qué significa ser testigos de Cristo? Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en este repaso de la lección. Comenzaremos hablando de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23 nos hablan precisamente de cómo se percibía él en relación a Cristo Jesús y cómo los comentarios de muchas personas pudieron haber hecho que Juan pudiera tambalear y llegar a decir: sí, yo soy el Mesías, pero no lo hizo. Primero, Juan siempre enfatiza: yo no soy el Cristo. Yo no soy el que vino como el Mesías. ¿Quién soy yo? El que está preparando el terreno. Y número 2, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Punto número 1 que es importante que aprendamos. Juan el Bautista sabía quién era el Mesías. Sabía cuál era el papel del Mesías. Sabía quién era Jesús. Lo conocía. Y en ese conocimiento también se conocía él mismo y cuál era su misión y su propósito. Y número 2, aunque la gente le preguntaba si él era el Mesías, él no se dejaba mover por esas preguntas, por los comentarios de la gente. Él tenía bien en claro quién era y cuál era su función. Y esto se ve perfectamente reflejado en Isaías 40, versículos 1 al 5, donde se ve reflejada la misión de Juan el Bautista. Era necesario que alguien viniera a enderezar el camino del Señor. Juan entendía este propósito. Juan entendía su misión. Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para encontrarse con Cristo Jesús. Y en ese sentido, yo quisiera invitarte a que todo nuestro trabajo que realizamos lo hagamos siempre con humildad, no con orgullo, no con vanagloria, no ensimismándonos de nuestros logros y creyéndonos mejor que otras personas. Juan todo lo que hacía, lo hacía a través de la humildad, reconociendo quién era. Así como tú y yo debemos de reconocer que somos instrumentos de Cristo Jesús. Si una persona que recibió estudios por nuestra parte se transforma y se bautiza, debemos de alegrarnos porque Dios tocó su corazón, no porque yo hice la chamba. Yo fui un instrumento. Quien tocó su corazón, quien obró en su vida, fue el Espíritu Santo y fue Dios. Alegrémonos porque Dios nos da el privilegio de poder participar en su obra y podemos ser herramienta para la gloria de Cristo Jesús. Siguiente, la lección también nos lleva al mismo capítulo de Juan 1, versículos 29 al 37. Hay 3 puntos importantes en estos versículos. El primero que quisiera enfatizar es cómo Juan presenta a Jesús. Lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su mensaje también se centraba en que la única salvación provenía de Cristo Jesús. Nosotros por nuestras obras no podíamos alcanzar la salvación. Te portabas bien, cumplías la ley. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Pero eso no nos garantiza la salvación. La salvación es gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y esto se ve perfectamente bien reforzado en Isaías 53:7, donde dice que Jesús vino como un cordero que fue llevado al matadero. Incluso en Génesis capítulo 3, versículo 5, se vuelve a hacer este símil donde había la necesidad del sacrificio de un cordero para expiación de pecados. Y ese cordero que expió nuestros pecados es Cristo Jesús. Por eso Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, Juan relata: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Este punto me encanta, porque si la lección pasada analizamos y llegamos a la conclusión de que Juan nos está hablando de la relación que había entre el Padre y el Hijo y esa armonía perfecta, en esta semana la lección también nos recuerda que hay otro integrante en la Trinidad, el Espíritu Santo. Así que no están separados, no están peleados, sino todo lo contrario. Hay armonía entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la lección nos lleva al libro de Marcos capítulo 10, 45, Romanos 5, 6 y Primera de Pedro 2, 24, donde quisiera detenerme con 3 verdades importantes que no debemos pasar por alto. La primera: Jesús,
al ser el Cordero de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Aquí quiero hacer una pausa, mis queridos hermanos. Una pausa donde te quiero pedir madurez espiritual y que podamos entender una verdad que a veces hemos olvidado por X o por Y razón. Jesús era el Hijo de Dios. Y aun cuando era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios, vino a esta tierra para servir. Quiero preguntarte, si los pastores que tenemos en la iglesia son el reflejo de Cristo Jesús como un pastor que vela por sus ovejas, y nosotros, entiéndase como ovejas del rebaño, ¿por qué colocamos al pastor en un pedestal donde todos o siempre queremos servirle, que no se mueva el pastor, que no haga nada, porque hay que servirle nosotros, cuando el pastor es el reflejo de Cristo Jesús? Por lo tanto, ¿qué es lo que se esperaría de un pastor? Que sirviera. Y no me refiero, y quiero que lo entiendan, y a eso me refería con madurez espiritual, que no estoy diciendo que el pastor tiene una tarea de ir a limpiar la iglesia, de ir a hacer esto, aquello, para que todo esté limpiecito, sino una actitud de servicio a la hora de compartir el evangelio, a la hora de predicar las buenas nuevas de salvación, una actitud de servicio donde cuando le pidamos apoyo para que nos acompañe a dar un estudio bíblico, Él esté dispuesto a hacerlo. Esa actitud de servicio que cuando alguna persona, algún familiar, algún amigo fallece, Él pueda brindar su apoyo para estar en el servicio fúnebre. Una actitud de servicio que cuando hay necesidad con los jóvenes, Él esté presente. De ahí, si vamos a un poco más allá, ejemplos a poner, donde alguna vez has tenido alguna reunión en la iglesia y el primero que se sienta a comer es el pastor, tal vez se nos está olvidando que la misión del pastor es servir. Pero no solo la de él, también la nuestra. Y qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiera entender este papel. Yo soy el reflejo de Cristo y por lo tanto mi misión es servir. Servir a la comunidad, servir a la familia, servir a los hermanos, una actitud de servicio. Y comenzaba diciéndotelo con el pastor, porque me parece que a veces lo colocamos en esa parte donde decimos, es que el pastor es, el pastor. El pastor también viene a servir. Así como tú y yo hemos sido llamados a la humildad, a la mansedumbre, al servicio, el pastor también. Y tú como miembro de iglesia, si ves que el pastor no está sirviendo como debería de hacer, estás en todo tu derecho de decirle, pastor, queremos que nos acompañe en la iglesia, queremos que esté con nosotros, porque también usted está no solo reflejando a Cristo en su servicio, sino recibiendo un sueldo como pastor. En otras palabras, usted estaría cumpliendo con su trabajo. Ahí se los dejo de tarea, porque al final me pareció que a veces olvidamos esta parte que es importante, el servicio que Dios ha tenido para nosotros y que a veces, como seres humanos, olvidamos que también tenemos que servir a los demás. Punto número 2. Cristo murió por los impíos. En otras palabras, Cristo murió por todos, porque justo no había ninguno. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, amigos, tú y yo también tenemos que trabajar por todas las personas. No debemos de discriminar a nadie. No debemos de decir, él no merece salvación por X o por Y razón. Él hizo esto, no merece recibir el mensaje. Jesús murió por todos. Y así como él no hizo acepción de personas, tú y yo tampoco tenemos que hacerlo. Y punto número 3. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que vivamos a la justicia. Esta parte me encanta, porque lo que nos está invitando, a lo que nos está invitando Juan a través de su predicación, es a que haya una transformación en nuestra vida. Él llevó nuestros pecados, Él los llevó sobre un madero. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida eterna y vivamos a la justicia. Dicen que todos tenemos derechos y obligaciones. Y así como hemos tenido el derecho a la salvación por el sacrificio de Cristo Jesús, también tenemos una obligación. El hecho de que aceptemos el sacrificio de Cristo involucra una metamorfosis en nuestra vida, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, el que tú y yo podamos ser transformados para gloria y honra de Cristo Jesús. Y si antes era una persona prejuiciosa que hacía y deshacía, que se enojaba cada rato, ahora, por lo que he recibido de Cristo, soy transformado.
y al ser transformado, mi vida es completamente diferente. Y estos son los 3 puntos que me parecieron muy interesantes que abordamos con Juan el Bautista, pero la lección nos lleva, y ya te lo comentaba hace un momento, a la actitud que toman los 2 discípulos de Juan y la actitud que tiene el mismo Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 35 al 39, nos hace una pregunta. ¿Qué hicieron estos 2 discípulos después de escuchar del testimonio de Juan acerca de Jesús? Me encanta que la Biblia relata de forma muy específica que estas 2 personas lo escucharon hablar y entonces decidieron seguir a Jesús. No me imagino cómo pudo haber sido ese momento donde tú estás tranquilo, en el campo tal vez, y de pronto escuchas la voz de Jesús. Pero más allá de escuchar su voz, escuchar su mensaje, su prédica, el cómo compartía el evangelio, yo creo que se nos pudo haber erizado, puesto la piel chinita, porque debe de haber sido un mensaje maravilloso. Si ya escuchar el mensaje de la salvación es maravilloso, ahora imagínate escucharlo de labios de Jesús. Cuando estos 2 discípulos de Juan lo escuchan hablar, ellos deciden seguir a Jesús. Pero lo que más me llama la atención es la actitud que tiene Juan el Bautista. Una actitud donde les dice, vayan, ahí está la verdad. Jesús es la verdad. Yo los estuve preparando para encontrarse con Jesús. Nuevamente reitero, la humildad. Muchas personas se creen dueñas de la iglesia, se creen dueñas de un cargo, creen que tienen la autoridad y potestad para hacer todo. Pero si algo nos enseña la vida de Juan el Bautista, es que no debemos de ensimismarnos en nosotros mismos. No debemos de ser egoístas ni orgullosos. Al final, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No para tu gloria, no para mi gloria, para la gloria de Cristo Jesús. Y esta parte la termino con la actitud de estos 2 discípulos. Deciden seguir a Jesús, le dicen rabí, que traducido es maestro, y maravilloso, se quedan con él ese día. No hay un relato específico sobre lo que hicieron, sobre qué aprendieron, pero sin duda alguna, esos 2 discípulos se fueron completamente llenos del Espíritu y la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque decidieron pasar tiempo con Él. Decidieron quedarse ese día con Jesús. Y si algo debemos de adoptar nosotros como actitud, es el poder tener una convivencia con Cristo Jesús, el poder aprender de Él. Si bien es cierto, no lo podemos hacer como estos 2 discípulos que lo hicieron cara a cara, sí tenemos 2 formas maravillosas de poder aprender de Jesús. A través de la Biblia y a través de la naturaleza. Y entonces empezamos a cerrar la escuela sabática, empezamos a llegar a la conclusión, porque la lección aborda un tema muy importante, los prejuicios. Y esta parte se aborda con Felipe y Natanael. Juan capítulo 1, versículos 43 al 46. ¿Qué sucede en esta historia que muestra la Biblia? Felipe llega con Natanael y le dice, he escuchado hablar de Jesús. Oye, ¿y de dónde es Jesús? Ah, es Jesús de Nazaret. Y la pregunta inmediata de Natanael es, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué estaba demostrando Natanael? Lo que muchos de nosotros hacemos, prejuicios. Ese lugar tan chiquito, tan feo, donde pues nunca ha sucedido nada, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pero me encanta la respuesta que da Felipe. Ven y ve. En otras palabras, Felipe le está diciendo a Natanael, quita los conceptos que tienes en tu mente. Ven, observa, escucha y saca una conclusión. A veces nos dejamos llevar porque alguien dice, es que esa persona es tal, esa persona es así y asado. Y al tener ya un prejuicio, parecemos que nuestra actitud hacia la persona se vuelve hostil, se vuelve amarga, se vuelve complicada. Pero lo que el mismo Felipe dice es, conoce a la persona, no te hagas prejuicios. Si vamos a la parte espiritual, mucha gente se llena de prejuicios a la hora de escuchar que alguien les va a compartir el evangelio. Y ya traen conceptos, ya traen ideas que a veces no son los más correctos. La invitación que nos hace la lección es, no seas prejuicioso. Ve, escucha
y saca tus propias conclusiones. Al final Natanael acepta, termina yendo con Jesús y la conclusión, lo que sucede, tú lo conoces. Hay una transformación en Natanael. Escucha a Jesús, su mensaje lo transforma porque el mismo Jesús hace una pregunta que crea un parteaguas en la vida de Natanael. Pero si en algo me quiero detener y me quiero centrar, es en lo que menciona la lección. Su amistad con Felipe fue más fuerte que los prejuicios y su vida cambió a partir de ese momento. El compartir el evangelio no se trata únicamente de llegar y decirle a las personas: aquí están las buenas nuevas de salvación, aquí está la Biblia, estúdiala, que Dios te bendiga. El evangelizar no se limita a eso. Me parece que la historia de Felipe y Natanael refleja perfectamente bien lo que tú y yo tenemos que hacer. Debemos de ser amigos con las demás personas. ¿Qué fue lo que hizo que Natanael, a pesar de los prejuicios, decidiera ir con Jesús? La amistad que tenía con Felipe. Eso fue lo único que lo llevó. Si tú quieres llevar personas a los pies de Cristo Jesús, primero hazte su amigo. Que se note que tienes un interés genuino por las personas y no solo lo haces porque quieres que sean transformadas. Ojo, no me malentiendas. Claro que es importante que las personas acepten a Cristo. Es primordial, claro que sí. Pero si tu único motivo, si tu única intención es esa, no va a surtir ningún efecto. Porque la gente va a sentir que solo la estás buscando con un fin. La gente va a sentir que la estás utilizando. ¿Y a quién le gusta sentirse de esa manera? A nadie. Por eso la instrucción es clara. Y el mensaje que podemos aprender de Felipe y Natanael es: seamos amigos. Hagamos amigos y llevémoslos a los pies de Cristo Jesús. Y ahora sí terminamos con la parte de Nicodemo. Una historia que tú y yo conocemos perfectamente bien. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, la lección lo describe como un maestro respetado en Israel. Y no solo eso, también era un acaudalado miembro del Sanedrín. En este contexto, donde era un maestro respetado, un hombre acaudalado con mucho dinero, tenía miedo y tenía pena de que lo vieran con Cristo Jesús. Él había escuchado todos los informes que llevaban al Sanedrín de lo que hacía Jesús, de su doctrina, de su enseñanza, de sus milagros. Y la curiosidad empezó a picar en la mente de Nicodemo. Pero a pesar de ello, no quería que lo asociaran con Jesús. No quería que lo vieran con Jesús. ¿Qué hizo Nicodemo? De noche, en lo oscurito, cuando nadie lo veía, fue y tuvo un encuentro con Jesús. Tú y yo conocemos muy bien la historia y no quisiera ahondar demasiado en ella, porque quisiera centrarme en el mismo versículo para memorizar. Ante lo que pareciera ser la incomprensión de Nicodemo, cuando Jesús le dice: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le dice: Jesús, Señor, Maestro, ¿cómo un hombre puede entrar nuevamente al vientre de su madre? A veces, ante el mensaje de Jesús, nos hacemos los tiololos, por ahí dicen. Nos hacemos que la Virgen nos habla, porque la verdad es tan clara que a veces no queremos reconocerla, no queremos asimilarla. Después de estas palabras, Jesús da su explicación y Nicodemo se queda pensando, porque Jesús conoce la intención de nuestros corazones. ¿Qué motivó a Nicodemo a llegar con Jesús? ¿Qué lo motivó a ir por la noche, en lo oscurito, a tener un encuentro con Jesús? No fue que Nicodemo reconociera a Jesús como su Salvador. No fue que Nicodemo reconociera a Jesús como el Mesías. Lo que lo llevó fue la duda, la incertidumbre, la curiosidad. Y déjame decirte que eso no es malo. ¿Quién de nosotros no ha sentido duda, no ha sentido incertidumbre? Jesús te conoce. Jesús conoce tus intenciones. Pero más allá de eso, déjame decirte que Jesús también conoce tu corazón y aprovecha esos momentos de duda, de curiosidad, para traerte a su mensaje, para llevarte a su mensaje de salvación y que en él podamos encontrar lo que estamos buscando. A veces la transformación de las personas va a llevar un poco de tiempo. No va a ser instantánea. Nicodemo en ese momento no aceptó, pero el mensaje quedó aquí. Y a su tiempo dio buen fruto. No te canses nunca
de predicar el Evangelio. No claudiques en la predicación, en el compartir el mensaje de Cristo. Tal vez hoy tú pienses y sientas que no vale la pena, porque todos te rechazan, porque te cierran la puerta, porque a la hora de invitarlos al bautismo te dicen que no. Tú no te desesperes. Ya has sembrado la semilla. Y quien se ha de encargar de que los corazones den buen fruto, será Dios, será el Espíritu Santo. Porque así como Nicodemo fue prueba de que aun cuando pase el tiempo, uno puede decidir por Cristo, créeme que esas personas también pueden tomar esa decisión. Pero punto número 1, seamos humildes en nuestra predicación del Evangelio. No tengamos prejuicios ni hagamos acepción de personas, porque Cristo murió por todos. Y punto número 3, reconozcamos que el conocimiento no nos salva. ¿Es importante? Por supuesto que sí, pero el conocimiento, sin la dirección del Espíritu Santo, no sirve de nada. Por esto te quiero invitar a que todos nuestros estudios, todo lo que analicemos de la Escritura, de la Biblia, de la escuela sabática, lo hagamos bajo la dirección del Espíritu Santo.